por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan. Se anuncia el Evangelio a los pobres, y bienaventurado al que no se escandalice en mí. Luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo, diciendo: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en casas de reyes. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente, y a uno más que profeta. Él es de quien está escrito: He aquí que envío mi ángel ante tu faz, para que prepare tu camino ante ti. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. La epístola es de San Pablo a los romanos y dice así: en el capítulo 15, versículos del 4 al 13 de la carta de San Pablo a los romanos: Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la perseverancia y consolación que dan las Escrituras tengamos esperanza. El Dios de la perseverancia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros, conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el ministro de la circuncisión, por la veracidad de Dios, cumpliendo lo prometido a los padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: Por eso te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: Brotará el vástago de Jesé, y el que se levanta para gobernar a las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Siéntense. Segundo domingo de Adviento. Ya viene, ya viene, ya viene. Vuelvo a repetir, como cada año lo hago, este hermoso verso que tiene un significado muy profundo. Aunque Jesucristo 1000 veces en Belén naciera, si no ha nacido en tu corazón, para ti no ha habido salvación. El tiempo demorado en las 2 etapas de la liturgia, que es el Adviento y la Cuaresma, es importante acentuar nuestro trabajo espiritual en el proceso de conversión y de transformación. Las energías, las gracias, los dones,
la luz de Dios que se derrama en estos dos periodos del ornamento morado, el Adviento, como ya os he dicho, y la Cuaresma de la Pasión de Cristo, es una gracia especial para el proceso de transformación, ya que en ambos se nos brinda de una manera especialísima, aunque de diferente manera, el poder retornar a Dios o el poder encontrar a Dios dentro de nuestro corazón y hacer y prepararnos de todas maneras para retornar a Dios, para encontrar a Dios. Vuelvo a repetir ahora otro verso que siempre uso para ustedes. No hay santo sin pasado. No hay santo que no tenga un pasado. Y muchas veces entre más santo, el pasado es más oscuro, más tenebroso, más perverso. Ni hay pecador sin futuro. Un gran pecador que está en una gran oscuridad, perversidad o tenebrosidad, puede aspirar a la máxima luz. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Aunque 1000 veces Cristo en Belén naciera, si no ha nacido en ti, en tu corazón, para ti no ha habido salvación. Esta es la esencia del proceso del Adviento. Costumbres, ritualismo, monotonía, repetición, hábito, igual a aburrimiento, igual a repetición inconsciente, igual a plática absolutamente superficial y práctica también absolutamente superficial. El Evangelio de hoy nos dice que Juan ya estaba en la cárcel, mandado tomar preso por Herodes, y al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, puesto que Juan, después de haber bautizado a Jesús y haberse ido al desierto a ser probado por el demonio en las tentaciones, empieza su obra misionera, su obra mesiánica. Muchos de los discípulos se fueron con Jesús, entre ellos Andrés, el hermano de Pedro, Kefá, el primer papa, Juan el amado, que tenía 15 años de edad, que después llamamos Juan el evangelista, o el teólogo, o el inspirado, Santiago el mayor, su hermano, los dos hijos de Zebedeo, a quien llamaban el trueno, por su rectitud, severidad de conducta y justicia, y muchos otros que habían sido discípulos de Juan, que cuando escucharon que Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, se fueron con él, pero muchos no. En cuanto vino esta segregación, por decirlo así, cuando Jesús empieza a realizar su ministerio, pues los discípulos que no comprenden los misterios de Dios, hay celos, hay envidia, muchos decidieron seguir a Juan hasta el último, serle fiel a Juan Bautista hasta el último. Los otros se fueron con Jesús, muy pocos. Pero como Juan mismo lo dijo, es necesario que Él brille y yo me oscurezca, que Él crezca y yo me haga pequeño hasta desaparecer.
Pero aunque Juan Bautista estaba inspirado por el Espíritu Santo, como ser humano, al estar en la cárcel, al ver próxima su muerte, pensó en confirmar si realmente Jesús era el Mesías. Porque si Jesús no le hubiera confirmado con palabras claves que él era el Mesías prometido, Juan hubiera desencadenado su poder profético y no hubiese permitido que Herodes lo asesinara. Pero dice aquí el Evangelio, que envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y como la fe en Jesucristo tiene que ser una fe que surja del albedrío del hombre y de su voluntad, Juan siempre les habló en clave, porque la fe en Jesucristo tiene que nacer pura y perfecta. Qué chiste que se fueran con Jesús, porque Moisés les dijo, porque Abraham les dijo, porque Isaac les dijo, porque Jacob les dijo. Qué chiste que hubieran seguido a Jesús, porque Juan Bautista les dijo. Juan Bautista no les dijo a sus discípulos que lo siguieran, pero habló en clave: he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Ha de venir otro, yo bautizo en agua, pero ha de venir otro que dará bautismo de fuego. Es necesario que él crezca y yo decrezca. Puras claves para que al insinuar la mesianidad de Jesús nuestro Señor, quedara perfectamente libre la actividad del albedrío de los hombres y su voluntad para elegir y contemplar a Jesús, y elegirlo desde el propio y muy personalísimo reconocimiento de su divinidad y de su mesianidad. Así pues, aunque manda a estos discípulos para ver, no les dice que es el Mesías, sino les dice, dándoles a sus mismos discípulos la oportunidad de que si era el Mesías, después de su muerte se fueran con él. ¿Eres tú? Envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondió Jesús y les dijo, también en clave, para dejarlos libres de poder reconocerlo y elegirlo, o de retornar a Juan y quedarse para siempre con él, aunque ya estaba preso en Maqueronte. Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Allí los tuvo probablemente algunos días, andando con él en su caminata misionera, para que vieran y escucharan lo que se habla, para que vieran y escucharan a quién le hablaba, cómo les hablaba y qué hacía con aquellos al que él, el Mesías, les hablaba. Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el evangelio a los pobres. Volvemos otra vez a las bienaventuranzas, a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los que no se sienten sabios, los que no se creen leídos, escribidos o que ya lo saben todo, sino que siempre están dispuestos a aceptar la verdad cuando ésta se presenta. Se anuncia lo del evangelio a los pobres, y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Aunque Jesús estaba respondiéndole a Juan en clave,
Juan sí entendía lo que eso significaba, porque deben de saber que una cosa es la interpretación de las escrituras para el populacho, para el vulgo, para el pueblo, y otra era la interpretación con palabras claves de sentido muy elevado que se usaba entre los rabinos de Israel, y todo el tiempo ha sido así. Y también dentro de la iglesia, solo que los rabinos por decisión propia tomaron la decisión de no entregar estas claves declaradas al pueblo, y Jesús se sujetó a eso en su tiempo. Pero con la apertura del nuevo tiempo, del tiempo de Jesús y de la iglesia, Jesús dijo: en verdad les digo que lo que está oculto será descubierto, lo que está en las sombras será iluminado, y lo que se guarde en secreto será declarado desde las azoteas. Por eso, en la medida de mis posibilidades, amados hermanos, trato de entregar a vosotros desnuda la enseñanza, sin claves. Entonces, para permitirles a estos que habían sido enviados por Juan que también pudieran elegir, les da la respuesta en clave para que ellos también esa respuesta la puedan analizar, la puedan razonar, la puedan interiorizar, la puedan estudiar, la puedan discernir. Y si nace en ellos la fe, pudiesen elegir y saber que Jesús era el Mesías. Luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. Le habló de Juan al pueblo. Esperó que se fueran sus discípulos, los que sí sabían quién era Juan, los que sí conocían quién era Juan, aunque aún así de vivir con Juan Bautista no podían entender a profundidad la misión de precursor de él, de Jesucristo, de Juan Bautista. Los discípulos de Juan debían de pasar por su propio proceso, excepto aquellos que por libre albedrío, al entender y estudiar un poco aquellas claves, desde el bautismo de Jesús en el Jordán, decidieron irse con él. Andrés, Juan el amado, el teólogo, el espiritual, el místico, Juan Evangelista y Santiago el mayor. Probablemente algunos otros de los que el Evangelio no nos habla, porque no fueron tan estrechos hacia Jesús como estos tres. Ya que realmente si no hubiera sido por Andrés, Pedro no hubiera entrado en el discipulado con Jesús. Se puede decir que Andrés fue la puerta de los primeros y más principales apóstoles de Jesucristo. Luego que se fueron los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar al pueblo, a hablarles de Juan, diciendo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? Esto también es clave. Es clave porque Jesús sabe que también Juan, como precursor de él, también tiene que ser aceptado y tendría que ser aceptado a lo largo de la historia como parte del plan del Padre Celestial para que él viniera a la tierra. Por eso también aquí está hablando en clave. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? Tiene dos significados. El primero, el sagrado. ¿Reconocen ustedes en Juan la caña movida por el viento? Como una flauta que emana sus sonidos hermosos por el viento. ¿Cuál viento? El del Espíritu Santo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento?
un instrumento de música celestial movida por el viento del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero la otra parte, ¿qué salisteis a ver? Un hombre blandengue, un hombre movido por las opiniones humanas, por las corrientes que estén de moda. Así estamos en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo caña movida por el viento del Espíritu Santo y estamos viviendo y actuando y hablando por obediencia al Espíritu Santo? La mayoría de nosotros, si lo vemos en la iglesia modernista, que cada vez se desvía más del camino, el blandenguismo, quedar bien con el mundo. La iglesia quiere quedar bien con el mundo. Permisividad y permisividad y permisividad, a una costa de apartarse definitivamente de la doctrina cristiana, de la verdadera fe, de la verdadera enseñanza de Jesucristo. La gente blandengue, cañas movidas por el viento de las opiniones de los noticieros, del internet, del Facebook, del Instagram y de todas esas cosas. La gente moviéndose con las mareas de las ideologías, de las filosofías, de las doctrinas científicas, apóstatas, heréticas y de todo tipo que se dan ahora. Así como en aquel tiempo había gente blandengue, como muchos de los judíos que se dejaban sin analizar las escrituras y sin analizar lo que estaba sucediendo, se dejaron arrastrar por el viento de las opiniones de los falsos sacerdotes que estaban en el templo de Jerusalén. Así como ahora la gente dice, ¡ay, qué bonito que el Papa ya está permitiendo el casamiento de los machos con machos y de las hembras con las hembras y de todas esas cosas! Que aunque aparentemente el que está en Roma dice que no lo está permitiendo, pero no corrige con claridad a los sacerdotes y a los obispos que están cayendo en doctrinas heréticas, apóstatas, satánicas. No los corrige. Es una palabras duales, palabras de doble sentido, ambigüedad y ambigüedad y ambigüedad. Cuando la iglesia debería de tener la firmeza del Juan Bautista, la firmeza de los profetas del Antiguo Testamento, que llueva o truene, cumplen con el mensaje de Dios y lo publican y hablan aún si la vida les costó a muchos profetas. Todo eso se acabó. Digo porque hay que aplicar el evangelio a nuestro tiempo y a nosotros, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre vestido de ropas delicadas? ¿Sacerdotes de ropas delicadas? ¿Obispos de ropas delicadas? ¿De casas lujosas? ¿De coches finos? Yo no puedo entender en este tiempo cómo un sacerdote que gana 8,000 pesos al mes pueda traer un BMW o tener una mansión o ser propietarios de tantas cosas. La verdad, no lo puedo entender. ¿Qué salisteis a ver a un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en las casas de los reyes. ¿Será por eso que muchos ministros de la iglesia, obispos y sacerdotes
por estar en la casa de los reyes, están a favor de los reyes, sin importar si los reyes oprimen a sus pueblos, envenenan a sus pueblos con doctrinas falsas, con políticas corruptas, con enseñanzas malditas, con cartas magnas, con las leyes de las naciones que cada vez permiten más y más el mal, lo que le ofende a Dios, lo que niega a Dios, lo que destruye al hombre. Y no solamente en lo físico y en lo moral, sino también en lo espiritual. ¿O qué salisteis a ver a un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en casas de los reyes. Por eso Herodes, que era un rey, no podía ver a Juan Bautista, porque le echaba en cara su vida pecaminosa como rey y como persona. Y por eso, a pesar de que Juan hablaba la verdad, los rabinos que estaban en el templo, que ya lo hemos visto que no eran legítimos, cuántas dudas iban y le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Porque no teniendo la luz del Espíritu Santo, no podían reconocer en las palabras de Juan la verdad de Dios que había fluido a lo largo de la historia a través de la boca de todos los profetas de Israel. Toda semejanza con la vida real y con muchos de nosotros, los obispos y los sacerdotes, no es mera coincidencia, no es mera coincidencia. Prosigue Jesús: ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? ¿Un enviado de Dios? ¿Un instrumento del Espíritu Santo? ¿Uno que fue elegido para hacer la boca de Dios en la tierra? Ciertamente, lo dice Jesucristo, ciertamente. Bitajón, certeza, ciertamente, y a uno más que profeta, mucho más que profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que envío mi ángel ante tu faz para que prepare tu camino ante ti. Ahí se está refiriendo a él mismo. Les está dando como clave y en forma de símbolo. Jesús les está hablando de su primo Juan y se los está poniendo y se los está destapando con claridad para que al contemplar en Juan lo que Juan es por obra de Dios, pudiesen reconocerlo a él como el Mesías desde un libre albedrío, sin que ninguna palabra de Juan ni de Jesús. Por eso Jesús nunca dijo yo soy el Mesías, sino ya casi hasta los últimos días de su vida. Porque el creer tiene que ser por fe personal. Ni siquiera María Magdalena, que cuando se acercó a Jesús, después de haber sido perdonada por él y que se fue a vivir con la Santísima Virgen María, ni siquiera María se atrevió a insinuarle. Ella sabe, María Santísima también iba a las prédicas de su hijo. También ella, aunque lo aceptó en el vientre y sabía quién era, ella, María Santísima, nuestra Madre, fue un constante aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, siguiéndolo en su misión mesiánica hasta la muerte, hasta la resurrección. Él es de quien es escrito aquí que envió mi ángel ante tu faz para que prepare tu camino ante ti. Entonces,
¿Qué significa el Adviento, amados hermanos? El Adviento significa ya viene, lo estamos esperando. Acuérdense de las dos misas del fin del mundo, la del último domingo después de Pentecostés y la primera de Adviento. Y lo estamos esperando, no solo lo estamos, cada uno de nosotros debe de en cada Adviento y siempre estar en la constante autoobservación de: ¿realmente ha nacido Cristo en mi corazón? ¿Realmente he aceptado a Jesucristo en mi corazón como mi único, verdadero y suficiente Salvador? Y Jesucristo es Él y el cuerpo místico de la iglesia, la doctrina pura que nos dejó en su evangelio, los sacramentos, la oración, la penitencia, María Santísima y todo lo que contiene 20 siglos de doctrina fiel a Jesucristo, al menos hasta el Concilio Vaticano II. Hasta allí nomás, de allí para acá, la iglesia se ha desviado. No te andes por las ramas, uy, 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 ay. La iglesia moderna se anda por las ramas. Nunca dejes camino por vereda. La iglesia moderna anda por las veredas. ¿Sí? Tenemos que revisar en este tiempo para preparar el Adviento si realmente Cristo ha nacido en nosotros. ¿Y cómo vamos a saber si Cristo ha nacido en nosotros? Por el efecto que tiene el que Cristo venga a nosotros. Y aquí lo dice también hoy el Evangelio. Le preguntaron los dos enviados: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. En esto debemos de fijarnos nosotros, hacia nosotros mismos primeramente, y luego en nuestros hermanos. Si estas señales que da el Evangelio de hoy se están cumpliendo en nosotros. Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven. ¿Estamos viendo, estamos queriendo ver la verdad? Porque este tipo de homilías, cuán criticadas y juzgadas son. Qué padres tan rígidos, qué padres tan anticuados, qué padres tan... hasta nos llaman fundamentalistas. Solo por hablar como habla la Escritura, toda ella, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la clarificación del Nuevo. Los ciegos ven, verdaderamente estamos viendo la verdad. ¿Sí? ¿O queremos una iglesia que se acomode a mi tiempo y a mi espacio, a mis modas, a mis filosofías, a mis nuevas costumbres, a las costumbres del demonio, del mundo y de la carne, de la política de las naciones, de las costumbres económicas, de todo eso? Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Ya se nos quitó la cojera? Realmente ya se nos quitó la cojera de andar metiendo las patas en la mugre, en la basura del pecado de la ambición, de la avaricia, de la gula, de la depravación sexual, de los excesos sexuales, del alcoholismo, de la droga, de la ira, de la venganza, del rencor, del odio. Ya se nos quitó la cojera. Si todavía andamos chuecos de la vista, porque en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey, pero tuertos al fin y al cabo, pues ni hemos recobrado la vista y por eso andamos caminando mal.
porque no vemos por dónde vamos caminando. Los cojos andan. Si nosotros no hemos quitado la cojera de nuestros caminos, quiere decir, amados hermanos, entonces, que no ha nacido Cristo en nosotros, que no hemos hecho lo necesario para aceptarlo como nuestro único y verdadero Salvador. Cambiar, como cambiaron los apóstoles cuando se fueron con Él. En 3 años, Jesús los transformó. Los leprosos quedan limpios. Ya estamos limpios de la lepra de nuestros propios pecados a través de la confesión sacramental, pero primero a través del reconocimiento de que hemos pecado, a través del arrepentimiento y luego la conversión a Dios en penitencia, en oración, y si fuera necesario, sobre todo para las pasiones carnales o el estar poseídos del espíritu del espíritu de la envidia, del espíritu de la avaricia, del espíritu de la gula, del espíritu de la lujuria, del espíritu de la pereza, del espíritu de la venganza, de todos estos 7 espíritus demoníacos que a veces nos poseen el alma. Volvernos a Dios, si fuera preciso, con ayuno, con oración profunda, penitencia, que alejarnos de los tentaderos. Si todavía no estamos viviendo así, es que Jesús todavía no es una realidad, siendo el centro de nuestra fe, de nuestra confianza, pero sobre todo de nuestro amor. Los sordos oyen. No queremos oír palabras de corrección. No queremos oír palabras de verdad, porque nos duele. Lo que te choca, te checa. Espejito, espejito mágico. Los muertos resucitan. Estamos sosteniéndonos en una vida de resurrección a través, si no de comuniones continuas, pero cuando menos tratar de confesarnos una vez al mes, tratar de vivir en estado de arrepentimiento, tratar de vivir en estado de retorno a Dios, tratar de vivir en estado de una constante, para que poco a poco nuestras grandes inclinaciones al mal se vayan deteriorando y ya después quede un profundo, aunque sea largo el trabajo de corregir los defectos de carácter, lo que nos queda como reminiscencias de nuestro tiempo pecaminoso, y estar comulgando hambre de Dios, de estarlo recibiendo en la Sagrada Eucaristía. Esto es lo que significa: no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Se anuncia el Evangelio a los pobres. No, pues ahora ya todo el mundo se siente capaz de escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos apóstatas, cuántos herejes, cuántos ateos, cuántos inclusive endemoniados hablando por internet y diciendo de Jesús blasfemias y blasfemias y blasfemias y blasfemias del Espíritu contra el Espíritu Santo, porque negar que Jesucristo es el Hijo del Eterno Padre es negar al Espíritu Santo. Y ponen estudios científicos y es una mente excesivamente racional, porque no está basado ni en la gracia, ni en la fe, ni en la búsqueda sincera de Dios, y cantidad de gente abrevando toda esa mugre en el internet. Le creen más a uno que tiene título de doctor honoris causa, doctor en filosofía y letras, de universidades, de institutos científicos, que al mismo Jesucristo. Y a veces vemos hasta sacerdotes y obispos hablando con elocuencia humana y no con elocuencia divina,
Por lo tanto, no hemos recuperado nuestro oído porque solo oímos basura, oímos sonido de tiniebla y no hemos resucitado a la vida de la gracia y mucho menos hemos aceptado el Evangelio. Nos hemos humillado a ser pobres de espíritu, a renunciar a toda nuestra ignorancia, a toda nuestra falta de sabiduría que no está basada en la fe y en la gracia. No hemos nacido. Se anuncia el Evangelio a los pobres y bienaventurado el que no se escandaliza en mí. Todo mundo escandalizado de Cristo. Todo mundo tratando de adaptar las parábolas de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, de encontrar, sí, Dios no quiere una fe tampoco ciega. Si es una fe ciega, porque nos hace ser ciegos la luz de la gracia para tener un entendimiento, entonces mi fe tiene que ser ciega. Pero si mi fe es una fe con una ceguera demoníaca, con una ceguera de racionalismo, con una ceguera de cientificismo, con una ceguera de inclusive de falsa teología, falsa filosofía, pues es una ceguera maldita que no me permite ver y contemplar a Dios. Así es que la señal, amados hermanos, que tenemos que tener en estos días, ¿qué tanto de esto se ha cumplido en nosotros? ¿Qué tanto hemos aprendido a ver, a oír, a oler, a hablar, a caminar sin tullimiento, sin parálisis, sin lepra de pecados, sin lepra de maldad? Si no lo hemos hecho, aprovechémonos pues de estos tiempos y de estos días del Adviento en que la gracia de Dios se derrama en abundancia para que quien quiera lo logre. Y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Todas las cosas, nos dice San Pablo, han sido escritas para nuestra enseñanza. Están escritas para que por la perseverancia y la consolación, tenemos que perseverar en darnos cuenta de si Jesús está en nosotros. Y si reconocemos que en años anteriores realmente Jesús ha nacido en nosotros, entonces, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué se ha oscurecido? ¿Por qué se ha ocultado? Porque no hemos sido perseverantes en la oración y en la práctica de la doctrina santa. Para que por la perseverancia y consolación que dan las Escrituras, tengamos esperanza. El Dios de la perseverancia y del consuelo es Dios el que nos da la perseverancia y nos consuela con respuestas. El que persevera alcanza, y Dios nos alcanza el consuelo. Si sabemos perseverar en la fe y en el aceptar a Jesús con esa fe iluminada por la gracia de Dios, Dios nos dará el consuelo de poder ir entendiendo cada vez más las profundidades luminosas de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no tiene profundidades porque tenga profundidades de oscuridad. La Escritura no contiene palabras de oscuridad. Hay gentes que dicen, es que estos pasajes de la Santa Escritura están muy oscuros. No, señores. El que mira con el ojo malo ve oscuridad en las profundidades y en los abismos de la Sagrada Escritura. Pero el que va con fe a las Sagradas Escrituras ve esas profundidades. No puedo ver las profundidades de la Sagrada Escritura, no porque sean oscuras, sino porque son tanta luz que mi ojo se queda ciego, porque mi pupila espiritual no es capaz de asimilar tantísima luz y se vuelve oscuridad. Le podríamos llamar entre comillas oscuridad porque es tanta la luz de esas profundidades de la Sagrada Escritura, que es tanta la luz que no podemos ver nada. Es una ceguera en la luz.
Pero si perseveramos, Dios nos dará el consuelo de ir adaptando nuestra pupila espiritual para captar toda la luz y para ir entendiendo y contemplando lo que está ahí fluyendo en medio de ese océano de luz infinito que brota de las santas escrituras, de la doctrina de Jesucristo, de su divino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. El Dios de la perseverancia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo. Conforme a Jesucristo, que es la luz del mundo. Cuando alguien escudriña las Escrituras y dice, ay, es que estos pasajes tienen mucha oscuridad, es que está viendo con el ojo malo, con el ojo de la Yetzer Hará, con el ojo de la mala inclinación. Ese está más ciego entre todos los ciegos, porque está cegado por la fuerza de Satán. Pero quien dirija su vista hacia el Evangelio, esa luz infinita que nuestros ojos no pueden captar, ni pueden asimilar totalmente, esa luz es Jesucristo, de quien dijo, yo soy la luz del mundo. O de quien se dice inclusive en las fiestas de la presentación, cuando la Virgen presentó al niño en el templo y lo recibió el anciano Simeón, luz para iluminación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es tanta luz. Pero si perseveramos, esa luz nos mostrará sus colores. Esa luz nos mostrará sus riquezas. Esa luz nos mostrará la grandeza de Dios. Para que unánimes a una glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Si yo sé que en mi prójimo está Dios, independientemente de si creen o no creen, de si yo creo o no creo, en las profundidades de mi ser está la presencia de Dios, la Santísima Trinidad. En un pecador, esa chispa está brillando ahí, pero inactiva por el pecado mortal. Pero ahí está Dios, no hay nada estamos existiendo en el océano infinito de la presencia de Dios. No hay nada ni nadie que no tenga dentro de sí a Dios. Pero en el pecador que no se arrepiente, esa luz se vuelve oscuridad. La presencia de Dios es una chispita que no brilla, que no irradia, porque el pecado es una capa inmensa de mugre que no le permite a Dios fluir y actuar como Él quiere. Que no tiene todo el poder para hacerlo, sí, pero esa oscuridad y el pecado del hombre están mezcladas con su libertad de elección o albedrío y su voluntad. Y Dios nos regaló voluntad y libre albedrío, y Él jamás va a violar esos dones que nos entregó. El hombre tiene que escogerlo. Entonces, aquí lo que nos dice San Pablo el día de hoy, por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió. Cuando aprendamos a recibir a nuestros hermanos y semejantes como recibir a Cristo, muchas cosas o todo va a cambiar. Cuando los unos a los otros nos recibamos como Cristo nos recibió, con amor, con verdad, con justicia, con santidad, con claridad, todas las cosas van a cambiar. Esta es la preparación del Adviento, amados hermanos. Hacia allá vamos. Ojalá y que para la noche de Navidad hayamos hecho un trabajo extraordinario de transformación. Dios nos dio albedrío para elegir. Elijamos.
Y cuando usamos la parte de su voluntad que nos entregó para que fuera nuestra voluntad personal e individual para decidir y actuar, cuando esa voluntad nuestra empiece a afinarse y a sintonizarse con la voluntad divina, que empecemos a hacer lo que Dios quiere para nosotros, Él vendrá en nuestro auxilio con toda su voluntad y aumentará nuestra voluntad para poder actuar, inclusive venciendo nuestros propios imposibles de conversión, de transformación y de santificación. Y también su albedrío vendrá en nuestra ayuda para que nuestro albedrío sea cada vez más iluminado por el Espíritu Santo y nuestro albedrío se expanda, se acreciente y podamos elegir cada día con mayor certeza y rectitud conforme a Jesucristo que nos dicen las Escrituras. Pidámosle pues a nuestra Madre Santísima que nos está acompañando en este proceso de esperar el nacimiento y el advenimiento, que ella, que se entregó como esclava a Dios y que renunció a su propia voluntad y se le entregó a Dios, y Dios en correspondencia la llenó a ella de voluntad divina, que por eso es quien es nuestra Madre Santísima, la bienaventurada e inmaculada, siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, que ella abogue ante Dios, interceda con oración ante Jesucristo, para que nos sean concedidas estas gracias que necesitamos. Recordemos, aunque 1000 veces Cristo en Belén naciera, si no ha nacido en tu corazón, para ti aún no ha habido salvación. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.